Vamos a leer, recuérdense que estamos desarrollando un tema al cual hemos puesto miedo saludable, ¿verdad? Miedo saludable. Y obviamente haciendo referencia a un miedo que es bueno tener, eso es lo que quiero decir, que es salud para ti y para todos nosotros. Y me estaba basando en el texto de Lucas 23, del 39 al 43. Que te repito lo mismo que repetí el domingo. Esta es la conclusión de este evento en la cruz, donde Cristo es crucificado y a su lado crucifican dos ladrones. Por eso tenemos muchas veces esa referencia a las tres cruces. Si usted no sabe, ¿no? Dice, ay, ¿por qué yo veo a veces en iglesias, en el cristianismo, esa imagen de las tres cruces? Bueno, viene de aquí. Entonces fueron crucificados dos ladrones junto con Jesús. O sea, Jesús no lo crucificaron solo. Habían dos ladrones allí. Eran tres en total. La Biblia dice que eran malhechores. O sea, eran gente de la peor especie. O sea, estamos hablando de pecadores convictos. Porque de hecho, aunque Cristo, siendo inocente, estaba siendo crucificado por la maldad, estos ladrones, reconocidos por ellos mismos, estaban siendo crucificados justamente. O sea, morir en la cruz era la sentencia. Y te voy a decir algo, morir en la cruz, aún en aquella época, no era una sentencia que se impartía a la ligera. Esta gente, en el caso de Cristo sí lo fue, pero esta gente algo grave debieron haber hecho cuando fueron condenados a muerte, cuando se le aplicó la pena máxima. Me refiero a los dos ladrones. Algo malo tienen que haber hecho. No creo que fue que se robaron, qué sé yo, una carretilla o algo malo debieron haber hecho. No sé si un robo con fuerza, a lo mejor eran gente violenta, a lo mejor asesinaron en el transcurso del robo, no se sabe. Pero la Escritura sí nos deja claro que eran malhechores, que eran pecadores. Y entonces llegamos a esta escena donde está Cristo y ellos están a los lados, y aún en esa agonía, estos ladrones se dirigen a Jesús. Le hablan a Cristo, y esto es lo que pasa. Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Este escogió en sus últimos tiempos ofender a Cristo, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, yo decía el domingo, no me voy a detener mucho por ahí, pero yo decía el domingo pasado que esta quejita no es nueva. Esta quejita hacia Dios, de oye, pero si tú eres Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué aquello otro? ¿Y por qué mueren los niños? ¿Y por qué los indios? ¿Y por qué los africanos? Toda esta queja es vieja. Y siempre tiene la misma respuesta de Dios. Es ignorancia. Dios por lo general ignora este tipo de cosas porque el mundo ha sido entregado a los hombres y los hombres estamos en control de este mundo. Que el mundo sea un desastre es culpa de nosotros, no de Dios. Nosotros no queremos a Dios. El hombre sin Dios no quiere a Dios. El hombre no quiere a Dios en su vida, en su historia, en su gobierno, no quiere a Dios en su moral, no quiere a Dios metido en su vida privada, y estos son los resultados. Pero aún así Dios ha abierto la puerta para una vida y un mundo diferente a todos aquellos que creen. Si hay un caminito, si hay una manera de escapar de este mundo, y si hay una manera de entrar a un mundo mejor, Dios nos ha prometido y nos va a otorgar un mundo completamente transformado, redimido, completamente nuevo. Pero no es para todo el mundo. Amén. No es para todo el mundo. Depende de la decisión que tú tomes aquí. Amén. Siempre digo que el juicio, la gente dice, ay, pero ¿cómo Dios me va a mandar para el infierno o para el cielo? ¿De qué depende eso? Dios simplemente lo que va a poner el puño y el visto bueno a la hoja de ruta de tu vida. Amén. Si tú decidiste aquí, como este ladrón, ofender a Dios, levantar el puño, yo no quiero a Dios en mi vida, no quiero a Dios en mi moral, no quiero a Dios en mi casa, yo quiero vivir como me da la gana, no quiero obedecer a nadie, yo. Cuando llegas allá, Dios te va a decir, ¿por qué tengo que llevarte al cielo si tú no me quisiste? ¿Por qué razón tengo que llevarte al cielo? ¿Qué tú quieres? ¿No me quieres? No hay problema, hay un lugar para los que no me quieren. No me van a tener nunca. Amén. Ahora, si tú vamos a ver ahora, entregas tu corazón y tu vida y arrepentido completamente de haber sacado a Dios tu ecuación y dices, Señor, aquí estoy, yo creo en ti, yo te amo y yo decido en esta tierra que mi suerte la voy a echar contigo, mi vida
la voy a dedicar a ti y voy a creer que tú eres mi Salvador y que solo tú me puedes transportar de esta vida a la porvenir. Si tú haces eso el día que tú te enfrentes a Dios, lo vas a hacer con un gozo y con una sonrisa, porque Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos y te va a decir: hijo mío, entra en el gozo de tu Señor. Que eso no es otra cosa que Dios igualmente va a darle el visto bueno y le va a poner el sello de aprobación a la decisión que tuviste aquí en la tierra. Entonces, perdónenme, pero a manera de introducción, el juicio lo único que va a hacer es la confirmación de lo que uno escogió aquí. Punto. No me quieres, no hay problema. Me quieres, aquí estoy para ti. Amén. Bueno, entonces decíamos, este malhechor injuria a Cristo. No, si tú eres el Cristo, o sea, si tú eres Dios, eso es lo que quiere decir. Cuando él decía, si tú eres el Cristo, le está diciendo, bueno, si es verdad que tú eres Dios, que tienes todos esos poderes, que eres Dios encarnado, que eres un milagro donde la divinidad salió del misterio, salió de su dimensión y tomó carne humana. Pues bueno, con todos esos poderes, sálvate a ti mismo y de paso sálvanos a nosotros. Y respondiendo el otro le dijo, le reprendió, esa es la escritura, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, ¿ves? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Solo eso. Amén. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Cuando el hombre, en vez de escoger el orgullo y la petulancia para hablar con Dios, reconoce su miseria y reconoce que necesita una ayuda fuera de este mundo, porque hay un punto donde tú te das cuenta que aquí nada te arregla. Cuando el hombre reconoce su bajeza y le habla con ternura a Dios y con humildad, Dios responde. Dios, es como si el corazón de Dios no puede resistirse a un alma humilde que lo necesita. Fíjense que él no le dijo, Señor, llévame con... No, le dijo, acuérdate. Él no estaba ni seguro. Él le dijo, acuérdate, si es posible, de mí. Entre las muchas cosas que pudiera suponer la venida del Señor, entre las muchas cosas que pudiera suponer cuando Cristo venga en gloria y majestad, le dice, si tú puedes, en medio de toda esa gloria y de toda esa maravilla, acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Cristo dice acá, me acuerdo, no, hoy tú vas conmigo. Amén. Amén. Tú vas conmigo. Yo no me voy a tener que acordar de ti cuando venga, porque tú vas a venir conmigo. Amén. Y esa es la realidad. ¿Cómo termina, cómo pasa uno de ser un ladrón, de ser un pecador, a una gloria semejante, a una bendición semejante? De la más abyecta lejanía y rechazo de Dios a ser aceptado y recibido por la divinidad, por Dios mismo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pero decíamos, para un poco ir repasando, decíamos que era un miedo saludable porque nos llama la atención lo que dice este ladrón. Le dice, no temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y la pregunta clave es, ¿por qué entra ahí en esa escena la cuestión del miedo, del temor a Dios, si ellos iban a morir? ¿Te das cuenta? Nosotros vimos algo interesante ahí, y es que al menos el ladrón el ladrón bueno, por llamarlo de alguna manera, sabía que la muerte no era el final y que después tenía que enfrentar a Dios. Porque tú te puedes preguntar, oye, ¿por qué un individuo que le quedan horas, si como dice la gente, después de la muerte no hay más nada, ¿por qué un individuo que le quedan horas o minutos está preocupado por Dios? ¿Por qué un individuo que según el mundo va a morir y va a desaparecer y va a ir y se va a comer los gusanos y ya no hay más nada, no hay una vida al otro lado, por qué un individuo está temeroso de que a pesar de que se está muriendo, le queda un paso más, queda otra cuestión? Él no está preocupado por ese juicio que le han
imputados los romanos allí, condenando a la muerte. Ese no es bueno, obviamente, dolor tendrá y se está muriendo. Pero a él le preocupa otro juicio, el de Dios. Cuando todo esto se acabe y tenga que enfrentar a Dios. Amén. Entonces, en ese sentido, digo que el temor es saludable porque me parece a mí que el principio de la cadena de salvación de este hombre fue un temor a enfrentar a Dios. Una conciencia de que aquí podemos vivir y pachanguear y hacer todo lo que nos dé la gana, y vivir como nos dé la gana, si en definitiva ya nos vamos a morir y el muerto al hoyo y el vivo al pollo. No, la salvación comienza en cada uno de nosotros con esa preocupación de qué va a pasar si al otro lado de la muerte tenemos que enfrentar a Dios. Amén. 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 Entonces, yo creo que toda persona que es salva comienza preocupado por su destino eterno. De hecho, hubo una época en que había un tipo de ministerio que se dedicaba a ir por las calles y decirle a la gente: si tú te mueres hoy, ¿a dónde tú crees que tú vas a ir? Y mucha gente, por ejemplo, hay gente que piensa que el infierno va a ser una fiesta. No va a haber fiesta en el infierno, porque en el infierno no va a haber nada positivo. Nada. Absolutamente nada. Y una risa es algo positivo. No va a haber ni risas en el infierno. El infierno va a ser un lugar tan terrible que todo lo bueno, todo lo alegre, todo lo positivo va a ser extraído completamente, porque nada de Dios va a estar ahí. Entonces es saludable preocuparse por la eternidad. Es saludable preocuparse por qué es lo que va a ocurrir con nosotros. Ahora, este ladrón tiene un buen oído. Sordo no es. Y ya yo te digo que yo quiero hacer, si tú me lo permites, yo quiero hacer una transición. Porque ya yo te he dicho que este es un miedo saludable, y yo creo que ya hemos establecido que es bueno preocuparse por el estado en que uno va a llegar delante de Dios. Y ya estamos convencidos de que en algún sentido somos como ese ladrón. Él robó, pero ¿qué otro pecado tenemos nosotros? Y la realidad es que la paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Y lo dice así en genérico. De hecho, el miércoles, si te interesa más esto, ven el miércoles, porque eso es lo que estamos hablando. Esa predisposición por naturaleza, esa inclinación a rechazar a Dios, a rechazar sus mandamientos, a rechazar todo lo que viene de Dios, eso se llama pecado. Es como una enfermedad, no viene solo. Fíjate, ponte a pensar, sé honesto, sé intelectualmente inteligente. El rechazo a las cosas de Dios no sale solo. Aún los cristianos es algo que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo asistencia, porque vemos que aunque amamos a Dios, sabemos y hemos probado y hemos gustado a las delicias de la vida cristiana, de vez en cuando surge naturalmente en nosotros rechazo e inclinaciones hacia el mal. Amén. Amén. Entonces, hay algo en nosotros que se quebró, se rompió con Adán y Eva, y que nos genera una predisposición contra Dios y contra su palabra. Algunos en esa predisposición van al extremo de perseguir y de odiar al cristianismo, pero otros tienen una resistencia pasiva. No, yo no me meto en eso, pero eso es otra gente también. No, qué bueno. Tú eres cristiano, qué bueno. Pero eso es para ti. Eso es más lindo, es lindo estar en la religión. Pero no para mí. Yo sigo en mis disoluciones, yo sigo en mis fornicaciones, yo sigo en mis iras, en mis orgullos, en todas esas cosas que Dios rechaza. Eso se llama pecado, es como una enfermedad. Amén. Amén. Bien. Entonces, ya sabemos eso, ¿no? Pero si yo te dejo así, tú vas a decir, bueno, pero entonces, ¿qué solución hay para mí? La hay, ya viste, el ladrón la encontró. Yo sé que tú entiendes que allí en la escena del ladrón hay una guía. Para ti, para mí, para todo el mundo. El ladrón no tuvo un mensaje,
pero la encontró. Supo qué hacer en el momento adecuado. Empezó teniendo miedo de Dios. Continuó reconociendo su pecado, que era pecador, y por ahí ese es el otro gran paso de la salvación. Hermanos, reconocer que necesitamos ayuda. Ningún enfermo es sano hasta que no reconoce que está enfermo y necesita un médico. Amén. Necesita ayuda. Entonces este hombre lo reconoció. Pero digo, y yo dije, ay, no dijo que era que el ladrón tenía buen oído. ¿A qué se refiere? Bueno, mire, esto que acabo de ocurrir, que yo te acabo de leer, ocurre en Lucas 23, del 39 al 43, en el versículo 39. Pero, o sea, en el versículo 39. Pero en el versículo 34 de Lucas 23 ocurre otra cosa. O sea, un poquito antes, o como dicen los mexicanos, antecitos de eso que ocurre allí. Él es muy probable que haya escuchado eso. En el versículo 34 del mismo capítulo 23, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y por eso yo digo que el ladrón tuvo buen oído, porque probablemente escuchó que había disposición de parte de Dios, de parte de Cristo Jesús, a perdonar. Y eso es lo que yo te quiero decir, porque este es el otro gran eslabón de la cadena. Tú necesitas arrojarte a la misericordia y recibir de Dios perdón. Pero déjame ponerte esto de otra manera. Como Cristo estaba haciéndole saber a todo el mundo y a los ladrones que lo estaban escuchando que hay perdón de parte de Dios para el pecador arrepentido. Hay perdón. Y es muy probablemente sacó la cuenta. Él dijo: si este está perdonando a estos que le acaban de hacer eso que está padeciendo, es muy probable, quizás para mí también hay perdón. Y esa fue la motivación de él decirle a Jesús: acuérdate de mí. Muy probablemente impulsado y estimulado por haber escuchado a Jesús perdonando a esa gente que lo había acabado de crucificar. Amén. El corazón, la disposición de Jesús no ha cambiado. Jesús está dispuesto a perdonar a sus ejecutores. Jesús está dispuesto a perdonar al ladrón en la cruz. Jesús está dispuesto a perdonarte a ti. Amén. Eso no ha cambiado. Su predisposición continúa. Es más, esa maravillosa puerta está abierta. Se va a cerrar un día, pero todavía no. Todavía hay oportunidad para el perdón. Si tú reconoces realmente que tu corazón, la disposición de tu corazón, que tu vida ha sido una continua rebelión a Dios y a su palabra y a su santidad, entiéndase, moralidad, y necesitas perdón y empezar de nuevo, Jesús está aquí dispuesto a otorgarte ese perdón. Ese mismo, el mismito ese de la cruz, que perdonó un tipo como el ladrón de la cruz. Él puede perdonar a alguien como yo y puede perdonar a alguien como tú. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, dice Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Y por qué traigo este texto aquí? Porque eso es algo que probablemente el ladrón también escuchó. Porque esto es una profecía de Isaías. Y si este ladrón, la Biblia no nos dice era hebreo, probablemente no lo era, porque creo, bueno, sí, quizás sí era hebreo, porque a los nacionales, los romanos no le daban ese tipo de castigo. Es muy probable que este individuo también sepa de esta profecía. Y la profecía habla del nacimiento virginal de Jesús. Dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que no va a ser cualquier gente. Dice: llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Los evangelios, Mateo va a clarificar eso. Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, ese es un nombre en un sentido clave que se le estaba dando a Jesús. Llamará su nombre Emmanuel, para que el que tenga un hijo que se llame Emmanuel sepa lo que quiere decir. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y él sabía que Cristo, por lo menos, la información que Jesús traía era que había sido nacido de una virgen
y que para un grupo cada vez creciente, Él era Dios con nosotros. Era la encarnación de Dios mismo. Era la visitación de Dios, salido de la dimensión espiritual, salido del misterio, tomando forma humana. Amén. Amén. Y por eso Él le dice Señor. Y por eso sabe que el único, y qué extraño, si ese está ahí también clavado en la cruz, pero sabía que el único que lo podía sacar de allí, pero no de la vida terrenal, sino proyectarlo a una vida eterna, una vida espiritual, era Dios con nosotros. Amén. Amén. Entonces, por eso digo que tenía un buen oído, porque es muy probable que haya escuchado que el que está ahí es Dios mismo. Es ese cordero inmolado, o sea, sin mancha. Él lo dice, él no hizo nada. Que es la propiciación, y ya te expliqué que la propiciación es el acto por el cual se calma la ira de Dios. Todas estas cosas que parecen teológicamente completas, Él las entendió. Este es Dios viniendo a morir en mi lugar, inocentemente. Este es el Cordero prometido, inmolado. Amén. Amén. Y se arrojó a su perdón. Y Cristo lo perdonó. Yo te decía, no quiero extenderme mucho, pero yo te decía que un corazón arrepentido y penitente siempre, siempre recibirá una cálida y amorosa recepción de Dios. No vayas con el puño levantado, ni vayas hablando de cosas que tú no conoces, ni hablando con palabras rebeldes. Pero si vas con un corazón arrepentido y penitente por el pecado, Dios te va a recibir amorosamente. Mira, el ladrón no solo tenía buen oído, sabía quién era, quién él era, qué era lo que era por dentro y dónde estaba su condición. Dice así, dice 1 Corintios 6, del 9 al 10, para que entiendas, ¿no? En un sentido más general, cuál es la condición de la persona en pecado. Mire, 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y tú dirás, son la gente injusta. No, ese injusto no quiere decir eso. Injusto quiere decir una persona que no está justificada ante Dios, que está en pecado, que no ha resuelto su problema, que tiene la culpa y la sentencia. No está justificado, por eso es injusto. Amén. Entonces dice, básicamente una persona sin Dios, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios. Ya te expliqué que la palabra, brevemente, sabe que la palabra griega allí para fornicación es la palabra pornea. La palabra pornea, esa es la palabra griega que está ahí. La palabra pornea es un término sombrilla, de ahí viene la palabra pornografía. Es un término sombrilla que cobija todo lo que es pecado sexual. Eso es lo que quiere decir. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Lo señalé. ¿Quién sabía esto? El ladrón de la cruz. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y qué interesante, porque el reino de Dios era el que el ladrón quería entrar. Amén. No, revisen. Acuérdate de mí cuando venga, ¿qué cosa? En tu reino. Y ahora este texto dice que el pecado, y él lo sabía, porque da la casualidad que una de las categorías incluidas ahí, él era un ladrón. Él sabía que para los ladrones no había reino, excepto que Dios mismo te llevara a su reino. Y eso fue lo que le dijo a Jesús. Acuérdate de mí tú, que eres el dueño del reino, que eres el rey de reyes, que eres el que tienes esa llave, que eres la puerta, que eres Dios mismo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no quiero ir al infierno, yo no quiero ir a ese juicio de Dios, yo quiero estar en tu reino. Amén. Y lo hizo sabiendo que había perdón, había disponibilidad, había buena voluntad de parte de Dios para perdonar. Amén, querido hermano. Se reconoció justamente condenado y pidió misericordia. Repito, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿No ves un modelo ahí?
Pastor, y si yo estoy en ese grupo. Bueno, en ese grupo hemos estado todos. Y hay otras listas más. Pablo tiene unas listas de esas que dan horror. Tiene varias listas. En esa lista estamos todos. No sé cuál box chequeamos. Eso es un problema de cada uno. Pero lo que sí es cierto es que para todos ellos hay perdón. Amén. 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 Por la vía de la humildad. Gloria a Dios. De la humillación y del reconocimiento ante Jesús. Señor, yo sé que soy un ladrón. Señor, yo sé que soy raya blanca. Acuérdate de mí. Aquí estoy. Si tú perdonaste a aquel ladrón, si tú perdonaste a aquella mujer adúltera, si tú perdonaste a aquellos que te crucificaron, si tú perdonaste a aquel gran asesino que era el apóstol Pablo, perdóname a mí. Acuérdate de mí. Entonces, la salvación tiene un momento clave, importantísimo, de arrepentimiento y de petición y de clamor de perdón de Dios. Amén. Amén. El que pide perdón a Dios y lo hace de corazón, de un corazón arrepentido por su vida y sus actitudes, Dios lo perdona. Hay perdón para todos nosotros, hermano, no importa lo que hayamos sido. Cuántas cosas horribles, hay cosas que tú ves y dices, ay, barre para allá, que eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues está queriendo decir que todos tienen, porque ese texto termina, hay un texto de esto de la lista, y debería haberlo buscado, que eso lo traigo el domingo más que viene, donde Pablo dice, y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, como ese ladrón, con la sangre de Cristo. O sea que hay oportunidad, hermano. No tiene que cargar esa carga, no tiene que cargar ese problema de conciencia, no tienes que ser víctima de aquella historia, de aquello que pasó. Si tú te tiras en los brazos, te arrojas, te fías, como dice el himno que acabamos de cantar, en Cristo Jesús te perdona, te acepta y te incluye en su reino. Amén. Amén. Entonces vamos a rápidamente darle algunas aplicaciones a esto, porque todavía no hemos terminado. El domingo que viene probablemente ya concluyamos. Por ejemplo, yo te diría, escucha el llamado de Cristo. ¿Y a qué se refiere? Yo no digo nada. Bueno, pues afina el corazón, afina los oídos del corazón y escucha la invitación, el llamado de Cristo. Dice Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Oye esto, porque no he venido a llamar a justos. Amén. Acuérdate que el texto, el ladrón decía, nosotros estamos aquí por justamente condenados, somos injustos. Y Cristo dice, es que yo no he venido a llamar a justos. Dice, he venido sino a pecadores, al arrepentimiento. Por eso hay que pasar por ahí. Cuando te digo, escucha el llamado, es que el Espíritu Santo pone un llamado, una atracción en tu corazón hacia Cristo Jesús y que tiene como parte un arrepentimiento. Amén. Una ruptura con la vida presente. Un arrepentimiento de obras y de cosas hechas y de actitudes del corazón y una búsqueda del perdón de Dios. Es un llamado a arrepentirse para recibir algo nuevo. Yo no estoy diciendo que Dios te está llamando a que te arrepientas por arrepentirte. Yo te estoy diciendo que Dios te está llamando a que te arrepientas por algo nuevo, por un cambio, por una transformación, por una nueva vida. Pero además te estoy poniendo ahí mismo en el medio del objetivo de Dios. Dice, no, yo no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Vengo por ellos. Mi relación es con ellos. Mi interés son ellos, los pecadores que quieran arrepentirse y abrazar una nueva vida. Amén, queridos hermanos. Entonces, a eso vino Cristo. Olvídate lo que diga la gente. No, el Cristo vino para, quizás para andar como andan algunos, vestidos con gloria y oropel. No, Cristo vino a buscar gente fea, espiritualmente horrible, pecadores, ladrones, fornicarios, adúlteros, mentirosos, orgullosos, asesinos, toda clase de personas, toda clase de pecadores. Él es el Salvador de la gente como tú y como yo,
que reconoce que tiene una vida y un corazón, un alma arruinada y que está preocupado por caer en manos del Dios vivo. Él es el Salvador. Amén. Que lleva como resultado, ya te dije, convicción de pecado y arrepentimiento. Creo que es convicción de pecado. Convicción de pecado es reconocer que lo que me pasa a mí es mal, es pecado. No que el psicólogo me dice, eso es bueno, eso es una etapa, es una fase, o bueno, eso es una cosita. No. Llamar a las cosas como Dios le llama. Pero además ves que pongo convicción, porque eso es algo que yo no puedo infundir en ti. Eso es algo que tú, en un momento de profunda honestidad y de sinceridad, decir, esto está mal en mí, yo soy un pecador. Amén. Hay algo en mi corazón que no está bien. Y yo tengo esa convicción. Yo sé que esto, Pablo decía, y me gusta esa frase, ya la dije el domingo pasado. Pablo decía, yo sé que en mí, esto es en mi cuerpo, no mora el bien. Lo decía, eso es convicción. Esa es la gente que está en los umbrales de la liberación. Dice Romanos 2:4, oye, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad quiere decir tolerancia, es un sinónimo de tolerancia. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Es que Dios, guiándote, llevándote a este punto, a escuchar estas cosas, ha sido bueno. Ha tenido una enorme paciencia, es lo que dice. Ha tenido una tremenda tolerancia a nuestras rebeliones. Pacientemente ha esperado. Y lo que dice el texto es, no malinterpretes esa paciencia, no malinterpretes esa tolerancia, no malinterpretes esa benignidad. Esa es la manera en que Dios te está guiando, te está llevando al punto donde arrepientas y cambies, donde te entregues completamente a Él. Y por último, si estas cosas producen cierta tristeza, acepta la tristeza de Dios y cambia. Con esto termino, dame unos minutos más. Acepta la tristeza de Dios y cambia. Hay varios tipos de tristeza. Te pudiera dar una definición de eso, pero no. Hay cierta tristeza que es del mundo y que no produce nada. Pero hay un tipo de tristeza especial impartida por el Espíritu Santo a tu corazón que produce un cambio. ¿Y de dónde yo saqué esto? Simple y llanamente, de 2 Corintios 7:10. Escucha. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo no te lleva a nada. Es remordimiento. Ay, me siento mal porque hice esto, pero no tengo los elementos ni los recursos para cambiar. Es muy probable que la semana que viene lo voy a volver a hacer. O me voy a estar tranquilo. Por eso todavía hay la gente que dice, no, fulano después que tuvo aquella experiencia cambió. 2 meses. Después volvió a lo mismo. Ay, pero no se veía muy triste, muy acongojado. Ah, sí, pero ya. Tú sabes. Después cayó otra vez y le volvió a dar. Ahora, dice ese texto que hay otra tristeza que viene de Dios, que es profunda y de la cual uno dice, yo no voy a ser más así. Señor, ayúdame. Me pongo en tus manos porque esta tristeza yo reconozco que no tengo remedio. Reconozco que no logro cambiar, que no logro ser transformado, que mi vida se constituye en una repetición de los mismos problemas. La mismísima canción de una iglesia se hace realidad en mí, tropiezo de nuevo con la misma piedra. Pero esta tristeza lo lleva a uno a una especie de aborrecimiento de por qué yo soy así. No quiero ser más así. Quiero morir en un sentido a esa persona, a ese ser humano. Y quiero, Señor, abrazar la vida que tú tienes para mí. Quiero cambiar. Quiero ser transformado. Amén. Como aquello que le conté de San Agustín, ya no soy yo. San Agustín soy yo, fulana. Sí, pero ya no soy yo. Amén. Esa es la tristeza que viene de Dios. Entonces no te sientas mal si tú en algún momento, eso sería hasta maravilloso. Déjame decirte, y no lo voy a contar más porque las hijas me dicen, papá siempre cuenta cuando se convirtió y eso, vamos a estar ahí. Pero yo me
convertí con tristeza y con llanto. Esas conversiones se dan poco, pero bueno, no quiere decir que sea la única, pero fue mi caso. Esa conversión de un profundo arrepentimiento, con llanto y un deseo de escapar de uno mismo. Y a los que quieren escapar de uno mismo, Dios le da algo nuevo. Dios te da un mismo tú, pero diferente, en el poder de una vida nueva, regenerada y creada en ti por el mismísimo poder del Espíritu Santo. Atrévete a experimentar eso. Amén. Entonces, esa es el otro eslabón importante de la cadena de la salvación. Queridos hermanos, el arrepentimiento. Una tristeza profunda ante el pecado que mora en mí y un deseo de que Dios me salve y me libre. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.